Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo el ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo: bien dicho, haz esto y tendrás vida eterna. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. De igual manera hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima. Se le acercó, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselos al posadero le dijo: cuida de él y lo que gastes de más, yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él contestó: el que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús: anda, haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, lee con atención la palabra de Dios y escucha el mensaje que el Señor ha preparado para nosotros en este lunes, en este comienzo de semana. La Iglesia transmite al mundo, siglo tras siglo, año tras año, la verdad que ha aprendido de la fuente, que es Cristo Jesús. A través de esa tradición viva, que ya dura 2000 años, la comunidad de Jesús intenta serle fiel y, si es el caso, defender la pureza de esta fe contra posibles desviaciones en una dirección u en otra. Aquí el problema es la fuerza salvadora de la fe en Cristo y no de la ley antigua, porque nada nos sirve con observar la ley si no ponemos en práctica, dijo Jesús, el mandamiento del amor. Es un tema que vemos muy presente en los Hechos de los Apóstoles, con los episodios de Pedro y Cornelio, y sobre todo el llamado Concilio de Jerusalén, en que la comunidad apostólica tuvo que discernir sobre el problema. Hechos 15. Se suscitó un problema entre Pedro y Pablo, pero allí se resolvió gracias a ese concilio, gracias al Espíritu Santo que convocó a la iglesia. Lo que les comentaba en una de las catequesis la semana pasada, que en el desierto unos jóvenes le preguntaron a un padre del desierto, a un anciano, ¿qué es lo fundamental de la vida cristiana? ¿Cuáles son esas características? Entonces
el anciano dijo: ¿ustedes qué opinan como jóvenes que han venido al retiro? ¿Qué es lo fundamental de la vida cristiana? Uno de los jóvenes participantes del retiro dijo: la humildad. Otro dijo: la obediencia. Otro dijo: la santidad. Le dijo el anciano, el padre del desierto: lo que han dicho es válido, pero lo importante, lo fundamental de la vida cristiana es el discernimiento. Eso es lo que encontramos en Hechos de los Apóstoles 15, cuando Jesús citó ese problema entre la comunidad de Pedro y Pablo. A lo largo de la historia, los interrogantes pueden ser de distinta naturaleza. Siempre hay la tendencia a configurar la doctrina de Jesús según nuestro gusto y nuestra mentalidad. Lo que uno ve como sacerdote, lo que uno se encuentra como sacerdote a veces en nuestras parroquias, en nuestros pueblos, las tradiciones. Hay tradiciones cristianas y hay tradiciones meramente humanas. Vayamos a cualquier pueblo, las tradiciones que son humanas, que liberan, que son liberadoras, y las tradiciones meramente humanas, ligadas con vicios. Entonces hay que tener discernimiento. Lo importante es el discernimiento. Para los muchachos del seminario, para los que van a contraer matrimonio, pidámosle al Señor para la iglesia en estos momentos tan difíciles el discernir nuestra vocación, discernir la vocación cristiana. No solamente necesitamos el discernimiento en la vida vocacional, en la elección de un camino misionero, de una vocación específica. Necesitamos el discernimiento para el matrimonio, necesitamos el discernimiento para tomar decisiones cada día. Por eso lo que firmó el Papa el sábado, esa tercera encíclica, la fraternidad universal. Fraternidad, dice, esa fraternidad que tiene que llevarnos a una reconciliación entre los pueblos, reconciliación entre la familia y reconciliación con la casa común que se llama la naturaleza. Eso es lo que acabó de firmar el Papa, su tercer libro, que se llama Encíclica, de 8 capítulos sobre la fraternidad que tiene que llevarnos a la reconciliación. Y en esa encíclica, me enviaron un mensaje sobre la encíclica. En esa encíclica resalta el Papa que haya reconciliación. Dentro de esa reconciliación que haya diálogo, pero un diálogo con respeto, respetando al otro, y si no, no es diálogo y no habrá reconciliación, lo que pasa en muchos países de la tierra. Están hablando de diálogo, están hablando de reconciliación, y después que terminan la reunión, continúa la racha de la corrupción, la racha de seguir torturando y de seguir matando. Ese papel, ¿sabe quién lo hizo? ¿Sabe quién hizo ese papel? Lo hizo Judas. ¿Sabe quién hizo ese papel? El anticristo. No sé si es que estamos en los tiempos del anticristo, pero uno escucha diálogo para acá, diálogo para acá. Pero la tortura continúa, la miseria continúa, el hambre continúa. ¿Para qué diálogo? ¿Para qué diálogo si no se respeta al otro? Si no respetamos la dignidad del otro, si no respetamos las ideas del otro, entonces ¿para qué diálogo? Eso es lo que dice el Papa en esta encíclica que se llama Fraternidad, Fraternidad Universal, donde él destaca el diálogo, pero diálogo con respeto, diálogo para que haya reconciliación, pero un diálogo que nos lleva a tomar conciencia de la realidad que estamos viviendo. Imagínense, ahí menciona mucho la casa común. ¿Cuál es la casa común? La casa común es la naturaleza, la casa común es Venezuela, la casa común es Colombia, la casa común es el mundo, la casa común son los ríos, son las montañas. Váyanse ustedes, busquen los videos del arco minero, busquen los videos como tienen los
indígenas en el arco minero. Ellos valían cuando empezó la Quinta República, valían para que votaran, pero ahorita no valen nada. Ahorita les están robando todo, les están contaminando las aguas, les están contaminando. Es decir, los llevan, así como van, tienen que salir, ya salieron huyendo los pobres. Y uno escuchaba aquellas cadenas en favor de los indígenas, que allí estaban los santos, que allí estaban los familiares de María Leonza, que allí se encontraban, que él se moría por los indígenas porque él era medio indígena. Nuestros ancestros, que no tocaba que tocarles el agua, eso eran cadenas y cadenas sobre los indígenas. Miren cómo los tienen, miren cómo están muriendo. No tienen escuela, no tienen un centro de salud, nada, nada, nada. Eso es lo que dice el Papa. ¿De qué sirve el diálogo si no hay respeto con el indígena, con el campesino, con el que piensa distinto? ¿Para qué diálogo si no hay respeto? Entonces el Papa nos invita con esta encíclica sobre la fraternidad universal, especialmente en el capítulo 6 y 7, para que pongamos en marcha el respeto hacia los demás y respeto hacia la casa común, que es la hermana naturaleza. Es Jesús quien nos está hablando a través del Papa. Jesús quien nos habla a través del Papa en esta tercera encíclica que fue firmada el sábado allá en Asís, donde nació y donde creció Francisco de Asís. Así que cuando ya llegue los mensajes y los comentarios sobre la nueva encíclica, por este medio me hago mensajero de esa encíclica del Papa Francisco, la tercera en su pontificado, que nos invita a la fraternidad, que nos invita al diálogo, pero con respeto, que nos invita a respetar de verdad al que piensa distinto, a respetar los niños, a respetar a nuestros padres, a respetar al que piensa distinto, al que se viste de otro color, al que tiene otra religión. Así que, hermanos, una palabra maravillosa hoy, cuando el Señor aparece en el Evangelio de hoy, esa pregunta fundamental, ¿qué tengo que hacer yo para heredar vida eterna? El maestro de la ley, un maestro, no cualquiera, un maestro de la ley, le hizo la pregunta, ¿qué tengo que hacer yo como maestro para heredar vida eterna? Y el Señor, ¿cuál fue la respuesta del Señor? ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Y para que la respuesta fuera viva, para que la respuesta no se quedara en el aire, el Señor le puso el ejemplo. Le puso el ejemplo de aquel hombre que fue asaltado por los malandros, por los ladrones. ¿Y quién le tendió la mano? El sacerdote del Antiguo Testamento, un sacerdote del Antiguo Testamento, de los sacerdotes levíticos. ¿Quién le tendió la mano? Un extranjero fue el que le tendió la mano. Ni el sacerdote, ni el levita, sino un samaritano fue el que le tendió la mano. Es decir, si no hay respeto por el prójimo, ¿de qué nos sirve hacerle promesas a nuestros pueblos? ¿De qué sirve encadenarnos todos los días? Si no hay respeto por el pueblo, ¿de qué sirve inventar todos los días una sarta de mentiras? ¿De qué sirve inventar todos los días unas promesas si no hay respeto? Trabajemos con el respeto y la gente volverá a creer en la palabra. ¿Por qué la palabra está tan devaluada hoy día? Precisamente porque no hay respeto, porque no respetamos la dignidad del hermano, no respetamos la dignidad del otro. Nunca se puede legitimar la muerte del inocente. Nunca se puede
legitimar la infamia, la calumnia contra el inocente. Y eso es lo que escuchamos todos los días. Como ellos viven en la impunidad, entonces quieren legitimar la ley del aborto, la tortura, el genocidio. Todo lo quieren justificar, lo quieren legitimar. Que se muera un pueblo de hambre, que se muera un pueblo sin medicina, que se muera un pueblo sin trabajo. Pero ¿quién puede meditar? ¿Quién de esta situación que estamos viviendo, de esta clase de gobernantes hoy día de nuestros pueblos, que digan, no pueden salir a la calle, 40 días sin salir a la calle o 3 semanas sin salir a la calle, y la gente en la casa sin agua, sin luz, sin mercado, y el mandacallar encadenado que nadie puede salir a la calle, y si sale a la calle se le cae con la fuerza pública, se le violan los derechos. ¿Será que se puede entender eso? Encerrar un pueblo sin agua, sin luz, eso será digno. Eso será de gente sabia. Eso será de esos gobernantes, será que les duele al pueblo. Nunca jamás se puede legitimar la muerte del inocente. ¿Cuántos inocentes están muriendo? ¿Cuántos niños están muriendo en este momento? ¿Cuántos pacientes por una enfermedad o por la otra en los hospitales están muriendo en este momento? Porque no hay medicina, porque se fue la luz, porque se fue el agua. Eso es lo que nos invita el Papa con su encíclica: fraternidad, amabilidad, respeto por el otro, respeto por los pueblos. ¿Qué le dice el Señor al que le preguntó, al de la pregunta fundamental, qué tengo que hacer para la vida eterna? Y con el ejemplo, el Señor no inventó. El Señor no inventó un discurso, el Señor no se encadenó, sino que puso un ejemplo. Mire, un señor que salió de Jerusalén a Jericó, un viajero, fue víctima de los ladrones, fue víctima de los delincuentes. Por allí pasó un sacerdote, pasó un levita, pasó un samaritano. ¿Quién practicó justicia? El samaritano practicó justicia. Y le dijo el Señor, haz tú lo mismo y tendrás vida eterna. Vida eterna por el camino de la misericordia, vida eterna por el camino del respeto. Este es el Evangelio, un Evangelio que es vida, un Evangelio que es noticia, un Evangelio que es misericordia, porque el Señor es misericordioso. Gracias, Señor, por este comienzo de semana. Gracias, Señor, por este comienzo de semana. Gracias por la encíclica que firmó el Papa Francisco el sábado en Asís sobre la fraternidad universal, donde habla de respeto al hermano, así piense distinto, y de respeto por la casa común que es la naturaleza. Respetemos los ríos, respetemos la montaña, respetemos los animales que le dan vida a la naturaleza. Hoy también estamos de fiesta, de alegría, de gozo, de cumpleaños, porque el dueño de este canal, el discípulo de la parroquia San Pablo Apóstol, está de cumpleaños feliz. Gracias, hermanito. En la distancia le pido al Dios de la vida que derrame todas las bendiciones para ti, para tu familia, para tus 2 hijas, para tu hijo muchacho que va a ir al seminario. Es una familia misionera, es una familia misionera. Esos discípulos son Tony Márquez y su esposa Diana y sus hijos, porque en ese hogar todos son misioneros. Y me alegro con esta pareja misionera y me alegro con este matrimonio misionero, con esta familia misionera, porque gracias a Dios yo los inicié en la misión. Más aún, yo los motivé para la santificación del hogar, y de ahí de la santificación del hogar, ellos los motivé ese matrimonio para que incursionaran en la pastoral familiar. Bendiciones, que los cumpla feliz, muy feliz, y que el Espíritu Santo los siga llenando con su gracia. Ánimo, querido discípulo,
ánimo, querido Tony, y al lado de Tony, el discípulo, de su familia, de sus hijas, de su hijo, que próximamente va a ir al seminario. Junto a esta familia le pido hoy a Dios que derrame muchas bendiciones sobre las familias, muchas bendiciones, y nos dé en este mes misionero y mes del Rosario, mes de las misiones y del Santo Rosario, nos dé muchas familias santas, muchas familias misioneras. Señor, envía todas las bendiciones. Enséñanos a darte gracias como familia. Enséñanos, Señor, a defender la vida. ¿Defenderíamos la vida? ¿Defenderíamos la casa común? ¿Estamos defendiendo la familia? ¿O estamos legitimando la maldad en contra de la familia? Y los bendigo a todos nuestros seguidores, bendigo a la diócesis de Barinas, a nuestro obispo, a los sacerdotes, a las familias misioneras, a los grupos apostólicos, y los bendigo a todos en esta fiesta, en este comienzo de semana y con este cumpleaños feliz del discípulo de nuestro hermano Tony Márquez, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hola, gracias por ver este video. Te invito a que te suscribas en mi canal de YouTube, El Discípulo, Conversión y Vida, donde estamos orando por ti y por tu familia, por su santidad el Papa Francisco, por todos los sacerdotes del mundo, por tu párroco, por toda la iglesia del mundo entero. Queridos hermanos, suscríbete a mi canal, dale a la campanita para que te llegue la notificación todos los días. Dale me gusta y deja tu comentario. Gracias, les habló Tony Márquez, el discípulo.